se lo determinaba a partir de la raíz cuadrada de las mediciones de resistencia de cada uno de los instrumentos. Y de este gráfico que estaba acá, yo le comenté en su momento que esto se lo hacía en el laboratorio, solo que algunas veces este valor absoluto no se lo tomaba, entonces esta recta que aparecía acá interceptando la curva azul, directamente aparecía hacia abajo y simplemente se buscaba un punto en el cual los segmentos hacia arriba y hacia abajo sean igual. Es exactamente lo mismo que tomar el valor absoluto y encontrar un punto de intercepción. Bueno, para que vean las prácticas que se hacían en el laboratorio de la Universidad Tecnológica, fíjense en que esto es un cuadro que se lo hacía con mediciones con puente de Winston, mediciones de resistencia con conexiones largas, mediciones de resistencia con conexiones cortas. ¿Cuál era el objetivo de hacer este tipo de ensayo en la universidad? No, simplemente era tomar una resistencia, que es esta resistencia que figura en la figura, que ya le dije, es un conductor metálico enrollado sobre un cuerpo cerámico, y con un cursor se mueve y se ajusta a valores de resistencia, haciendo conexión del tipo reostática entre un borne fijo y un borne móvil. O se podía tomar dos fijos. Según los valores teóricos de la chapa de la resistencia, son 3000 ohmios. Son resistencias que tienen muchos años, que han soportado muchos ensayos, que algunas de ellas fueron reparadas. Entonces lo teórico, lo que dice la placa, lamentablemente no es exactamente igual, ¿no? Pueden que presente valores por encima o por debajo, lo teórico son 3000 ohmios. Se hacían mediciones de resistencia en el amperímetro que utilizábamos, que es uno de estos instrumentos GRISI, que es un miliamperímetro amperímetro. En este caso lo utilizábamos con alcance de 60 miliamperes. Resistencia en los voltímetros, que es un instrumento IPBM, bobina móvil imán permanente, con resistencias internas de 20 kiloohmios, y nos daba, al determinar el RM0, obteníamos valores de 214,48 ohmios, ¿no? Haciendo la raíz cuadrada de la productoria de esos valores de resistencia medidos en los instrumentos. Entonces, con esos instrumentos hacíamos mediciones cortas y largas de resistencia. Por supuesto que si uno hace con el método de conexión, como es un valor grande de resistencia, si utiliza el método de conexión larga, vamos a tener errores pequeños. Pero si con ese mismo valor de resistencia utilizamos un método de conexión corta, que ya sabemos que son para medidas de resistencias pequeñas, lo utilizamos para mediciones grandes, vamos a tener errores muy importantes. Entonces esa situación queríamos evidenciarla desde el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, fíjense, medimos con un puente que también tiene sus problemas ya de calibración. Este es un puente Winston-Thompson, es un puente corriente continua para medir resistencias. Para los que no lo conocen, les presento, este es el puente, que por supuesto lleva un galvanómetro para poder fijar las condiciones de equilibrio, con una serie de mariposas que uno puede regular y unas clavijas que puede conectar para tomar unas relaciones de resistencia, etcétera, etcétera. Una fuente continua que fue diseñada por exalumnos de la cátedra cuando pasaron a otras asignaturas en la parte de electrónica. Luego donaron las fuentes de continua, una fuente continua constante, una fuente regulable, y justamente la utilizamos para estos tipos de mediciones. Y bueno, fíjense, hemos llegado a medir ajustando el puente, logrando el equilibrio en el galvanómetro, cuando justo la aguja marca 0, 3007 ohmios. Como la resistencia tiene sus inconvenientes y el puente también, ni el 3000 ni el 3007 son valores que nos podemos confiar al 100% de que sea así. Pero es lo que habíamos medido en su momento. Y cuando hicimos el método de conexión larga para una resistencia grande, por supuesto tuvimos, fíjense, una lectura de 58 voltios, ya utilizando método de tensión corriente, 20 amperes y una resistencia de 2900 ohmios. Ustedes me preguntarán, bueno, entonces ¿esto también es fiable? Tampoco. ¿Por qué tampoco es fiable? Porque esta fuente que está acá, que es el sistema rectificador que nosotros usamos en el laboratorio, es un sistema rectificador trifásico. Son 3 ondas alternas desfasadas 120 grados eléctricos y uno toma el envolvente. Y cuando toma el envolvente, es una señal continua, mucho mejor si se quiere que lo que tengo a la salida de un rectificador de media onda o de onda completa, que es una señal totalmente poliarmónica.
y por lo tanto medir resistencia con señales poliarmónicas da cualquier cosa. En este sentido es una continua bastante mejor, pero sería mucho mejor si que hubiese tenido, por ejemplo, un capacitor donde pueda mejorar ese ripple, evitar esas ondulaciones y hacer una continua más constante. Bueno, eso no tenemos en el laboratorio, entonces como tenemos una pequeña ondulación, no es una continua, perfectamente continua, entonces fíjense en que ya entre un puente que se mide con una fuente continua constante, que es lo que tengo a la salida de esta fuente, y una resistencia medida con un método de tensión corriente, con una tensión continua que no es del todo continua constante, sino que tiene algún tipo de ondulación, bueno, ya eso impacta un poco en los valores de resistencia. Por eso, moraleja, siempre se tienen que hacer mediciones de resistencia con señales que sean lo más continuo constante posible. Y si no lo tengo, bueno, qué sé yo, pueden poner un filtro pasabajo, por ejemplo. Sería una forma de tener una buena señal a la salida. Fíjense, no obstante eso, fíjense en que lo que nosotros queremos poner en evidencia es que el error que estamos cometiendo es el 0,08%. Si esta misma resistencia, esta que está acá, que tiene unos 3000 ohmios según placa y según mediciones oscila un poco ese valor, no es exactamente 3000, le hacemos una conexión corta, cuando sabemos que por conexión corta se nos dispara el error, y eso se tiene que reflejar en los valores de ensayo. Bueno, efectivamente, fíjense en cuando medimos tensión y aplicamos la misma tensión, la corriente difiere, los valores de resistencia difieren, y fíjense en que los errores porcentuales se nos van a un 12,88%. Es decir, se dispara el error cuando utilizamos el método de conexión corta. ¿Por qué se dispara el error? Bueno, porque estamos trabajando en esta zona, en la cual con un método de conexión corta tenemos disparos de errores. Entonces fíjense que eso es muy importante verlo, analizarlo, dejarlo en evidencia, y por supuesto tomamos para diferentes valores de RM a partir de las ecuaciones obtenemos esta función racional que nos da una gráfica que es una hipérbola y nos da esta recta, y hay un punto en el cual los segmentos verdes son iguales. Ese punto es el punto de resistencia RM0. ¿Sí? Entonces fíjense en que por encima de RM0 conviene hacer conexiones largas, por debajo de RM0 conviene hacer conexiones cortas. Ahora, si con un valor grande de resistencia hacemos los dos métodos, como es grande el valor, con el método de conexionado largo tendremos errores bastante bajos, porque fíjense en el RM0 nos está dando 214 y nosotros estamos midiendo una resistencia que aproximadamente 3000 ohmios, 3 kilo ohmios. Entonces con 3 kilo ohmios de resistencia, estamos bastante alejados del RM0, y cuanto más nos alejamos, esta curva roja se hace cada vez más asintótica y los errores se hacen cada vez más bajos. En cambio, cuando hacemos con el mismo valor, medimos con resistencia corta, fíjense que los errores se disparan considerablemente y estamos teniendo errores de fíjense, de un 0,08 saltamos a un 12,88%. Bueno, esto me olvidé de poner en la clase pasada, así que le aclaro esto, porque fíjense en que esto ya es un ensayo laboratorio, para que ustedes tengan una idea de qué es lo que hacemos y que se ajusta bastante bien a los conceptos vertidos en clase. ¿Sí? Bueno, vamos al tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con mediciones de capacidades. Para hablar de capacidades, la capacidad tiene que ver con, es un parámetro de los condensadores o de los capacitores. ¿Qué es un capacitor o un condensador? Es un dispositivo constituido por dos electrodos separados a una cierta distancia D, y en el medio de esos electrodos, de esas placas, se encuentran un material dieléctrico aislante, o puede ser que no se encuentre nada, es decir, tengamos vacío. ¿Qué hace un capacitor? De manera muy elemental, almacena cargas eléctricas, introduce, o a partir de esa carga eléctrica que se almacena, cuando se le aplica una cierta tensión, esos parámetros me permiten definir la capacidad. La capacidad, que es una característica de los condensadores o de los capacitores.
Entonces ustedes saben por física que esa capacidad C se define en términos finitos, no diferenciales, en términos finitos se lo define como Q sobre B. Es decir, la carga almacenada en las placas por voltios, ¿sí? Por unidad de tensión. Entonces, conforme aumenta la tensión, aumentan las cargas almacenadas, bajo tensión, bajo las cargas almacenadas. O sea que estamos viendo que hay una relación tensión-carga que se mantiene fijándome o dándome un valor de capacidad C. Y fíjense en que esta ecuación tiene relación con las ecuaciones elementales que definían el valor ohmico de una resistencia, que definían los henrios, es decir, el parámetro de inductancia de un inductor o de una bobina, y esto define la capacitancia o la capacidad de un condensador. En el caso de una resistencia, la relación tensión-corriente, lo que se conocía como ley de Ohm, la resistencia no dependía de tensión, no depende de corriente, porque si subo tensión, subo corriente, y la relación tensión-corriente me da la resistencia, los valores ohmicos representativos de ese resistor o de esa resistencia. Cuando hacíamos una inductancia, la relación tensión-corriente estaba un poquito disimulada y era en realidad lo que hemos definido como N por phi sobre I, es decir, N veces flujos promedio o enlaces de flujos concatenados por unidad de corriente. Aumentábamos corriente, aumentaban los enlaces de flujo y en particular, si esa bobina era con núcleo de aire, esa relación flujo-corriente también es una relación lineal. Recuerden que el flujo, más aún cuando piensan en reactores o en transformadores, lo fija la tensión, o sea que es una relación flujo-corriente, de alguna manera es una relación tensión-corriente. Y acá fíjense en que pasa lo mismo. Acá cuando se aumenta tensión, se aumenta carga, baja tensión, baja carga, pero la relación se mantiene y es C. C depende de la carga, no. C depende de la tensión, tampoco. Pero la relación carga-tensión define la capacidad, así como la relación flujo-corriente definía la inductancia, así como la relación tensión-corriente definía los valores de resistencia. Y eso es un concepto muy importante. No depende de eso, pero sí lo determina. Entonces yo puedo decir tantos ohmios, tantos henrios, tantos faradios. En base al conocimiento de los sistemas de unidades que vimos en la primera parte del año, ya sabemos que la carga se mide en coulombios, que las tensiones se miden en voltios y que efectivamente las capacidades se miden en faradios. Si tenemos un condensador o un capacitor de placas planas, hay una relación muy importante de la cual que define de quién depende la capacidad. Es esta que está acá recuadrada en azul, donde podemos ver que si tenemos dos placas planas de una cierta área A y una distancia D, y aplicamos una cierta tensión en bornes, se almacenan cargas eléctricas y como consecuencia del almacenaje de esa carga se establece un campo electrostático en este medio que puede ser aire, vacío, que se comporta de manera similar al aire, o que puede ser un cierto material dieléctrico que tenga un cierto espesor dado o fijado por esta distancia de entre placas. La capacidad, y esto está relacionado también con lo que vieron en física, es epsilon relativo por epsilon 0 por A sobre D, donde ustedes habían estudiado en física que la capacidad de un capacitor o de un condensador depende de los parámetros electrogeométricos del capacitor, área y distancia de separación entre las placas D, y del tipo de material, porque de acuerdo al tipo de material aislante tendremos permitividades relativas distintas en comparación con el vacío. Ese epsilon relativo, cuando ustedes toman algunas bibliografías que ya son del tipo comerciales de capacitores, en vez de poner un epsilon relativo le aparece un KE, y ese K es lo que se define como constante dieléctrica, y al igual que el epsilon relativo, es adimensional y está estrechamente ligado al tipo de material, depende del material. En general, los dieléctricos tienen comportamientos que distan mucho de lo ideal, pero es muy importante estudiarlos, y eso tiene que ver con los materiales eléctricos, porque fijan las características más importantes a los capacitores. ¿Cuál es la energía almacenada por un capacitor que se ha cargado con una cierta carga Q? ¿Almacena energía? Sí, y nosotros sabemos que así como
de los tres elementos pasivos que estamos estudiando y que a su vez estamos aprendiendo también, no tan solo estudiándolos, repasándolos, refrescando los conceptos que tenemos, sino también aprendiendo a medirlos, que es lo que se ve en esta materia, en esta asignatura. Sabemos que las resistencias o los resistores son elementos que disipan potencia, disipan energía, mientras que los capacitores y la bobina, es decir, son elementos reactivos que almacenan energía en sus campos. El caso del capacitor en su campo eléctrico, electrostático, y el caso de la bobina en su campo magnético. Bueno, cuando vimos bobinas, vimos que esa energía almacenada era un medio de L por I cuadrado, y cuando vemos que es un capacitor, por supuesto no hacemos la demostración, esto ustedes lo vieron en física, usamos la ecuación final, la energía almacenada en un capacitor es un medio de C por B cuadrado. Ese C, que ya sabemos cómo se lo determina, y también sabemos de quién depende. Ahora sabemos que esa capacidad C de un capacitor interviene en el cálculo del almacenamiento de energía en el campo electrostático de este dispositivo, que es un capacitor, un condensador. Así como tiene una energía almacenada, tiene un valor ohmico que presenta resistencia al paso del establecimiento de la corriente eléctrica. Recuerden que acá en capacitores, ustedes habrán visto en física las diferenciaciones entre corrientes de conducción y corrientes que van a tener en el interior del dieléctrico, que no son corrientes exactamente iguales, que incluso eso después aparecía cuando hacían el estudio o el análisis de las ecuaciones de Maxwell, que son 4, que lo vieron en física y seguramente en teoría de los campos lo vieron con análisis de divergencias rotacionales matemáticos, es decir, con otra filosofía, pero el concepto es lo mismo, ¿sí? Bueno, ese valor óhmico que presenta el capacitor al establecimiento de la corriente eléctrica es el XC, que es la reactancia capacitiva, que es la que ustedes estudiaron en Electrotecnia 1, que es 1 sobre omega C. Un poco quizá lo estudiaron mecánicamente, sin entender el por qué es así, el por qué está dado en la física, y acá simplemente estamos haciendo en medidas eléctricas, refrescando los conceptos de quizás los más importantes relacionados con capacitores. Todo esto que sigue a continuación posiblemente ya no lo vieron en las materias anteriores, Física 2 o Electrotecnia 1, que son correspondientes al segundo nivel de Ingeniería Eléctrica, pero posiblemente mucho de lo que está acá lo vieron en una materia paralela a medidas, que es materiales eléctricos. Entonces, las especificaciones de los capacitores son muchas, y son elementos que ustedes deben, por lo menos, mínimamente conocerlos. Coeficientes térmicos, absorciones dieléctricas, rigidez dieléctrica, máxima tensión admisible. A lo que es máxima tensión admisible también está en relación al concepto de tensiones de prueba y tensiones de trabajo, resistencias de aislaciones o de fuga, factores de pérdida, factores de potencias, variaciones de factores de pérdida con la frecuencia, resistencias series equivalentes, si ya entramos en la parte de modelos circuitales, impedancias, frecuencias de resonancias, máximas disipaciones de potencias, corrientes de carga, rangos útiles de trabajo en función de la frecuencia. Porque recuerden y piensen, y esto siempre los digo, el ingeniero electricista normalmente, generalmente, su campo de trabajo es en las frecuencias industriales. Y para nosotros, Argentina, que tenemos una norma, que es nuestra norma madre, que es la norma IRAN, que se basa en normas internacionales, tanto europeas como americanas, pues es más gravitante en este compendio de normas internacionales lo que es europeo. Es decir, Argentina mira hacia Europa. Entonces nosotros manejamos frecuencias industriales, bajas frecuencias, del orden de los 50 ciclos. A diferencia de los países que tienen una influencia en sus normas, en sus propias normas, en sus propias codificaciones internas, tienen una preponderancia o gravita más lo que son normas internacionales americanas, tienen otro tipo de parámetros, por ejemplo, con relación a la frecuencia, trabajan en 60 ciclos, pero sigue siendo siempre baja frecuencia. Pero no quita que un ingeniero electricista no pueda o no deba trabajar en alta frecuencia. Y yo a veces me confundo con los ejemplos que pongo en diferentes universidades, porque por ahí pienso que le dije alguna y en realidad no lo dije, le dije a otros estudiantes, pero creo haberle a ustedes puesto
una serie de ejemplos de que el ingeniero trabaja en alta frecuencia. En alta frecuencia, sí, por supuesto, el orden de los kilociclos, megaciclos, ya está más relacionado con quizás estudios o conocimiento de gente que está en la parte de comunicación, que es alta frecuencia, donde todos los elementos, en particular los elementos pasivos, reactivos, bobinas, capacitores, los circuitos que ustedes analizan en baja frecuencia tienen un comportamiento total y absolutamente distinto en alta frecuencia. Pero les aclaro que, por ejemplo, un ingeniero, a ver, pongo un ejemplo muy lindo, pienso que es lindo, que les puede interesar. Cuando se hacen pruebas, por ejemplo, en fábricas de transformadores, ustedes, muchachos, pueden encontrar generadores de alta frecuencia para hacer ensayo de tensión inducida. ¿Y en cuánto trabajan? Y bueno, trabajan en 400 ciclos. Son generadores de avión, por ejemplo. Y tiene toda una relación y un porqué para hacer las pruebas de ensayo de tensión inducida. Duplico tensión, aumento frecuencia, una tasa, una razón distinta al aumento o variación de tensión. Eso me permite disminuir flujo, eso me permite que si la máquina se hace la prueba en vacío en alta frecuencia tome menos potencia de la que tomaría si mantenemos relación tensión-frecuencia constante, etcétera, etcétera. Eso me permite quizás aliviar algún tipo de grupo de máquina que trabaje como fuente. Hay un concepto ya, un mix de conceptos eléctricos, de máquinas, de electrotecnia, de medidas, que normalmente todo eso va, lo que usted ahora lo estudia en materia separada, en la vida real todo eso, muchachos, se entremezcla, los conceptos se interrelacionan entre sí y entonces hay que hacer un razonamiento y pasear con la cabeza por una serie de conceptos de una serie de asignaturas que están todas vinculadas. Entonces, por favor, no piensen que el ingeniero electricista, por más que sea electricista y no electrónico y que se dedique a la parte de comunicación, no trabaja. O a veces pueden tener, en quinto año le van a enseñar algunas luminiscencias que se producen en líneas de alta tensión, efectos coronas, efluvios que hay, que tienen una serie de características que ya lo van a estudiar y entre eso produce interferencias de radiofrecuencia. Y es un fenómeno eléctrico de redes eléctricas nuestras. O sea, muchachos, la alta frecuencia, el ingeniero electricista también tiene que lidiar con ella. Entonces, es necesario que conozcan el comportamiento de todo esto en función de la frecuencia. Sí. No, los efectos corona, primero que no son fáciles de verlos, y si se lo ve de noche. Son unos efluvios que le producen una cierta... la otra vez hace poco me lo han pasado un video del Bracho que lo han filmado anoche, algo se logra ver. Se hace como una especie de chasquido. Cuando ustedes pasan por las líneas, sienten como una especie de chasquido. Eh, lo voy a hacer onomatopéyicamente, sienten ese zzzz, bueno, ese zzzz que sienten las líneas. Bueno, en una línea, sí, el efecto corona se produce en cualquier parte de la franja horaria. Y eso más me suena más que una falla, más que un efecto corona. El efecto corona no es tan perjudicial para la línea, no debería haber efecto, pero en función de las condiciones ambientales, en función de, si lo puede ver, lo va a ver de noche, de día seguramente no lo va a ver, pero en las líneas puede escuchar ese sonido, y si lo ve de noche puede llegar a ver algunas luminiscencias alrededor de la zona donde se está produciendo ese sonido. Y si usted pasa, a ver, los viejos profesores de antes decían, cuando usted pasaba con el auto, y los viejos autos de antes que tenían la antena, y pasaban por cerca de la línea, no importa la hora del día, y estaba produciendo ese efecto corona, usted sentía que la radio que tenían conectada se empezaba a escuchar cierta estática. ¿Por qué? Porque había interferencias en radiofrecuencia. Ustedes saben que las ondas eléctricas se interfieren cuando la interferencia puede ser aditiva o sustractiva. Es decir, puede amplificar ciertas señales o disminuir ciertas señales.
Entonces, toda esa estática que se siente en la radio tiene que ver con interferencia en el orden de la radiofrecuencia. La radiofrecuencia estamos hablando en el orden de los kilociclos. Entonces, fíjense en que estamos hablando en el orden de los kilohertz, que le afecta a la gente que está en la comunicación y se debe a líneas eléctricas que están operando y transmitiendo potencia a frecuencia industrial. Entonces, por eso le digo, y eso es un campo de estudio que de muchos años por mucha gente. Entonces son cositas que tenemos que tener presente y no cerrarnos en que nosotros somos de 50 ciclos y nada más. No nos cerremos en eso. Pensemos que la frecuencia también tiene que variar y tenemos que saber cómo se comportan estos elementos y qué variaciones puede haber. En la resistencia ya lo dijimos, efectos peliculares aumentan los valores de resistencia con los incrementos de frecuencia. En las inductancias también pasaba algo con la frecuencia. En alta frecuencia caía la inductancia considerablemente, ya en el orden de los megahertz te va la inductancia al diablo. Directamente te baja la inductancia porque por ese capacitor paralelo prácticamente te queda un cortocircuito, entonces estás haciendo el paralelo entre una bobina y un corto. Entonces te queda el L, que se trabaja electrotécnicamente igual que una resistencia, te queda prácticamente un corto, entonces te baja considerablemente la inductancia. Bueno, acá también pasa algo con los capacitores y es lo que tenemos que ver. Bueno, el primer punto es coeficientes térmicos. ¿Qué son los coeficientes térmicos en los capacitores? En particular en los materiales dieléctricos o aislantes de los conductores, básicamente se define como los aumentos o las variaciones las variaciones o aumentos en partes por millón de la capacidad con respecto a los aumentos de temperatura. Por supuesto, los aumentos de temperatura expresados en grados centígrados. Entonces, ese CT me da los coeficientes térmicos. Ese coeficiente puede ser positivo o puede ser negativo, es decir, puede ser aumentos positivos o disminuciones, y eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces en los circuitos eléctricos electrónicos hay que hacer algunos tipos de compensaciones con respecto a este coeficiente. Otro punto a estudiar, a ver, tiene que ver con la absorción dieléctrica. Y la absorción dieléctrica está relacionada, se debe a la histéresis dieléctrica que presentan algunos materiales eléctricos. Por supuesto, siempre pensando en los dieléctricos de los capacitores. Y eso va a permitir que algunos capacitores se recuperen después de haberse producido ciertas descargas abruptas por cortocircuito. ¿Cómo se cuantifica eso? Bueno, normalmente si un capacitor está cargado, si un capacitor se lo carga durante 5 minutos y luego se lo descarga abruptamente en un tiempo de 5 segundos y luego se deja circuito abierto durante 1 minuto, uno ve que al cabo de 1 minuto reaparece una tensión. Entonces, esas tensiones de recuperación que uno puede medir después de 1 minuto con respecto a las tensiones de carga, si eso lo multiplica por 100, me da un número. Fíjense en que esto es relaciones de tensiones, es adimensional, por 100 me da un número, y ese número tiene que ver con las absorciones dieléctricas. En la jerga, algunos fabricantes, esa absorción dieléctrica la definen en términos de tensiones de recuperación. Ciertos materiales como cerámicas, por ejemplo, o dieléctricos polares muestran estos coeficientes de absorciones dieléctricas bastante apreciables. Rigidez dieléctrica, otro concepto muy importante, es la máxima tensión por unidad de espesor que puede soportar un dieléctrico antes de que se produzca la disrupción eléctrica, antes de que se produzca la perforación del dieléctrico, y se expresa en kilovoltios por milímetro. Básicamente es un parámetro que depende de 2 cosas, temperatura y frecuencia, y son detalles que se tienen que tener en cuenta. Rigidez dieléctrica, muchachos, es muy muy importante. Fíjense en que algunas veces le he puesto algún ejemplo de algunos instrumentos, como por ejemplo se llaman espinterómetros, que son con electrodos esféricos que miden justamente la rigidez dieléctrica del aceite de un transformador. Bueno, fíjense en que entre esos electrodos que se juntan, que por norma están separados 2,5 milímetros, se aplica tensiones del orden de los kilovoltios,
y deben soportar por milímetro una relación de 60 kilovoltios por milímetro, o sea que esa es la rigidez. Bueno, acá en un capacitor el concepto es el mismo, entre las dos placas tensionadas, si yo aplico tensiones del orden de los kilovoltios, después defino, antes de la perforación, qué tensión tuve antes de que se produzca la perforación, es decir, la descarga, la disrupción entre las dos placas. Esa tensión medida en kilovoltios por milímetro es lo que se define como rigidez dieléctrica, un parámetro importantísimo, además de ser importante en los capacitores, importantísimo en la ingeniería eléctrica en particular. Máximas tensiones admisibles, es decir, es la máxima tensión de trabajo, la máxima tensión que puede soportar entre placas un capacitor. Fíjense en que eso se lo puede hacer con corriente continua. Si lo hace con alterna, se toma el valor de pico o el valor máximo, si una tensión alterna, supongamos sinusoidal. O puede ser que le aplique una señal que sea una combinación de una alterna montada sobre la continua. Entonces se toma como máximo el valor de pico de la alterna con la continua. Esa máxima tensión de trabajo normalmente es dependiente de la frecuencia. Conforme aumenta la frecuencia, bajan las tensiones de trabajo. En circuitos eléctricos electrónicos, donde pueden presentarse variaciones de frecuencia, bueno, entonces tenemos variaciones de las máximas tensiones de trabajo. No confundir con las tensiones de prueba y no confundir con tensiones de trabajo. La tensión máxima de trabajo es lo máximo admisible antes de que se produzca la destrucción del capacitor. Otros conceptos, resistencia de aislaciones o de fuga. Estas resistencias de aislaciones es una forma de cuantificar o de especificarla, es a partir de la constante de un capacitor. Y ustedes ya saben, porque lo han visto en electrotecnia, que la constante de un capacitor es el producto de su capacidad C por su resistencia RA, que tiene que ver con su resistencia de aislación. Y normalmente estos valores de constante dieléctrica, si bien uno dice es la productora de C por R, en realidad es independiente de los valores de capacidad, porque si uno sabe que la capacidad es el épsilon relativo, que muchos aparecen como constante dieléctrica KE por épsilon 0 por A sobre D, si esto se lo reemplaza en C, a su vez se define que la resistencia esta de aislación es la resistividad del dieléctrico ρ por la distancia D sobre la área A. Fíjense en que esta D por A es justamente lo inverso a la A sobre D. Cuando hacemos la productoria, eso se simplifica y me queda que la constante dieléctrica, que si bien se define como C por R, en realidad ¿de quién depende esa constante? Depende únicamente de las características del dieléctrico. Depende de la resistividad del dieléctrico y de la permitividad relativa, que básicamente la productoria KE por épsilon 0. Bueno, son cuestiones, fíjense, que tienen que ver con la física, con la electrotecnia, con la parte de materiales eléctricos, que van definiendo una serie de parámetros que posteriormente nosotros eso lo podemos utilizar. Factores de pérdidas, y eso tiene que ver ahora con los modelos circuitales de los capacitores. Fíjense que podemos tener factores de pérdida con modelos circuitales que son básicamente capacitores y resistencias en paralelo, capacitores y resistencias en serie. Y fíjense, tenemos dos modelos que son eléctricamente equivalentes, y de hecho se puede pasar, ustedes saben que por electrotecnia podemos pasar de un paralelo a un serie. Entonces, este P es la resistencia de pérdida, no confundir con el RA, que es la resistencia de aislación. Entonces, este R de pérdida que está acá, con este CP nos permite definir un factor que lo vamos a ver más enseguida, que el factor de pérdida. Entonces, electrotécnicamente podemos encontrar un equivalente entre este circuito A y este modelo circuital B, y a partir de los conocimientos de un CP y de un RP, definir un RS y un CS. Ya por supuesto doy los resultados finales, no hago la conversión electrotécnica porque eso ya corresponde a electrotecnia 1. Si en ambas ecuaciones siempre suponemos que la productoria omega CP por RP es mucho mayor que 1, bueno, fíjense en que se me simplifican considerablemente las ecuaciones, en el sentido que el CS que va acá es el mismo que el CP, y a su vez el RS que va aquí
se lo determina a partir del RP, pero con una ecuación racional totalmente sencilla. Si nosotros ya sabemos entonces que los capacitores, que los modelos circuitales de un capacitor con pérdida es un circuito RP paralelo, también ahora ya sabemos que tiene un equivalente RC serie. Y visto desde los bornes, ese capacitor se comporta exactamente igual, siempre y cuando acá pongamos un CS y un RS. Si a este circuito equivalente en serie nosotros le hacemos un diagrama fasorial, no fasorial, sino en el plano complejo, trazamos las impedancias complejas con valores de resistencia RS y de valores de capacidad XCS, fíjense en que lo que se mide entre el eje real y la impedancia Z es un ángulo phi, y lo que se mide entre reactancia y la hipotenusa Z es un ángulo delta. Phi y delta son ángulos complementarios, quiere decir que la suma de estos dos ángulos me da 90 grados. Por lo tanto, delta, que es un ángulo que está relacionado con la pureza de que puede llegar a tener un capacitor, es decir, va a depender, parecido a lo que hacíamos en una bobina, si esta RS más grande o esta RS más pequeña, qué tan predominante es la parte reactiva capacitiva con respecto a la resistencia, tendremos una medida de cuán capacitivo o menos capacitivo es ese capacitor, es decir, si su capacidad es más grande o más pequeña. Y cómo son sus reactancias, por supuesto. Entonces, la tangente de este ángulo, complementario delta, que es 90 menos phi, es lo que se conoce como tangente delta y es un indicador justamente de la pureza o de la calidad de un capacitor. Y se define un factor D, ¿sí? Ese factor D, de acuerdo a los diagramas fasoriales y ecuaciones anteriores, también se lo puede definir de esta manera, e incluso uno puede encontrar la inversa de este factor, que fíjense que tiene que ver con los factores de calidad cubo, o sea que los factores de pérdidas que tengo con estos tipos de elementos, capacitores, están inversamente relacionados con sus factores de calidad. ¿Me van siguiendo hasta acá? Voy rápido porque entiendo que algunas cosas ya la conocen, simplemente esto es refrescarlo para tener una idea, porque por ejemplo, cuando queramos medir capacitores, nosotros podemos hacer una medición rápida de capacitores y no pensar en estas cuestiones que tienen que ver con resistencia de pérdidas asociadas, modelos paralelos o modelos serie, y después puede de que tengamos que hacer, sí, considerar estas pérdidas, y ahí viene la duda, ¿consideramos un circuito paralelo o consideramos un circuito serie? Y a veces se lo hace un circuito serie, pero uno dice, pero yo en física estudié que son paralelos, sí, pero ese paralelo también tiene un equivalente serie. Por eso que tiene cierta importancia. Factores de potencias, relación consciente entre las potencias de pérdida y potencias aparentes. Esto lo podemos aproximar a un coseno phi. Podemos encontrar relaciones electrotécnicas para estos factores de potencia. Y si las pérdidas son pequeñas al punto de ser casi despreciables, bueno, fíjense en que queda una coincidencia entre los factores de potencia, los cosenos de phi, los tangentes de delta, que son indicadores de la calidad del capacitor, y los coeficientes D. Quizás el modelo más exacto, considerando todas estas cuestiones, sería de esta manera. El modelo más exacto de un capacitor sería una resistencia de pérdida en paralelo con el capacitor y este paralelo en serie con un circuito RL. Fíjense en que aquí ya empiezan a aparecer o considerarse inductancias parásitas, etcétera, etcétera. Entonces, ese factor de pérdida total que está relacionado con la calidad de un capacitor se lo puede descomponer en dos términos, el DRS y el DRP, que electrotécnicamente lo podemos definir así, donde a su vez sabemos que esta resistencia RS es el equivalente a esta resistencia de pérdida a partir de esta ecuación. Como no deja de ser una resistencia, su comportamiento en función de la frecuencia cambia. ¿Cambia por qué? Porque aparecen los efectos periculares. Entonces tiene que haber una proporción medianamente directa con esos valores de resistencia de pérdida. Y bueno, efectivamente la hay. Y fíjense en que algunos catálogos técnicos
lo que dan son ecuaciones de este tipo, donde fíjense en que me queda raíz cuadrada de omega, frecuencia angular eléctrica, lo cual R0 es resistencia para corriente continua, K es una constante que depende de la forma de los elementos resistivos del capacitor, y este omega, conforme aumenta la frecuencia angular eléctrica, este efecto pelicular RS cambia, y eso, si cambia RS, fíjense en que este segmento que está acá se hace más chico o más grande en función de los efectos peliculares y de los aumentos de resistencia. Si los valores reactivos no se modifican, fíjense en que conforme aumente o disminuye, por ejemplo, fíjense en cuando aumenta la resistencia, este punto se mueve para la derecha, el ángulo phi se hace más pequeño, el ángulo delta se hace más grande, la tangente delta se hace más grande y tengo un mayor factor de disipación, lo cual significa que la calidad de ese capacitor es menor. ¿Sí? Si tomamos los términos anteriores para un factor de pérdida y los analizamos para el DRS y para el DRP, que tienen que ver con las resistencias RS y RP, esta RP y la RS equivalente que vimos recién, bueno, fíjense en que las curvas son distintas en función de la frecuencia. Cuando uno crece, la otra disminuye. Lo mismo pasa si lo analizamos aquí o hacia la izquierda, y hay un punto en el cual las dos son iguales. Entonces la curva resultante de me da una curva de esta forma en el punto de intersección de los otros dos términos. Ahí tengo el mínimo de esta expresión. ¿Sí? Entonces uno puede ver en esta gráfica la variación de este factor de disipación en función de la frecuencia angular eléctrica omega 2pi por f. Bueno, de acuerdo a la diapositiva 45 que nosotros hemos visto, uno puede seguir haciendo aproximaciones y simplificaciones, y podemos encontrar ya no una RS, sino una RSE, donde básicamente se define así, en términos electrotécnicos, y cuyo modelo circuital ya es un RLC. O sea que también podemos simplificar los modelos que tenemos visto aquí, y directamente a todo esto hacerlo un RLC serie. Y eso simplifica un poco los análisis. Pero como es un RLC serie y nosotros acá modificamos frecuencia, ustedes saben que de acuerdo a los valores de inductancia y de capacidad, inductancia que tenga el inductor o bobina y capacidad que tenga el capacitor, podemos encontrar una frecuencia en la cual la impedancia se hace mínima, y esa frecuencia se conoce como frecuencia de resonancia. Entonces, de acuerdo a los diferentes tipos de materiales que ustedes puedan tener, cuando hacen gráficas de un capacitor Z en frecuencia, acá ven el concepto que vieron en segundo año, que es de resonancia. Ven que de acuerdo a las capacidades, para diferentes capacidades, puedo tener diferentes puntos de resonancia. Los puntos de resonancia son aquellos puntos en el cual la impedancia se hace mínima. Es decir, que cuando yo miro la impedancia vista de estos bornes, la impedancia que yo veo es una resistencia, la RSE, una resistencia equivalente, por supuesto. O sea que un capacitor, de acuerdo al capacitor que ustedes tienen, lo pueden modelar. Y cuando ustedes los modelan y hacen algunos tipos de estudios, ya no a frecuencias industriales, sino en altas frecuencias o en bandas de frecuencias, bueno, pueden aparecer cosas raras, como que, por ejemplo, de golpe se le baje la impedancia. Y si un circuito está funcionando con capacitores y se trabaja con un cierto capacitor, con ciertas características, construido de ciertos materiales, con cierto dieléctrico, y aparecen bandas de frecuencias, bueno, puede ser que de golpe baje una impedancia, comienzan a modificarse las otras variables eléctricas, pase algo en el circuito, se queme el circuito. Bueno, hay que explicarlo por qué. Bueno, lo que pasa es que en realidad un capacitor no es un capacitor y nada más, sino que un capacitor también se lo puede llegar a modelar como un circuito RLC serie, y pueden haber fluctuaciones de impedancia ante modificación de las frecuencias eléctricas. Bueno, esa capacidad CE del capacitor se lo define de esta forma. ¿Qué pasa? Así como habíamos visto, variaciones de resistencia con frecuencia, inductancias con frecuencia. ¿Qué pasa con las capacidades con la frecuencia? Bueno, acá aparece un fenómeno en cierto punto dual. Cuando aumenta la frecuencia, se produce un aumento aparente de la capacidad efectiva cerca de la frecuencia de resonancia. Y la capacidad
tiende a aumentar. Pero simultáneamente, este aumento no es del todo pronunciado a partir de ciertas frecuencias, porque frecuencias próximas a la de resonancia, la constante dieléctrica cae del material baja, y la constante dieléctrica, fíjense, es directamente proporcional a C. O sea, en alta frecuencia, este cae, baja. Entonces la capacidad baja. Pero simultáneamente, en valores de frecuencias altas, próximas a los valores de resonancia, por cuestiones que tienen que ver más con la física, los valores de capacidad presentan ciertas variaciones y ciertos aumentos. Entonces, C tiende a aumentar por un lado, pero KE tiende a bajar por el otro. Entonces, como se produce como un aumento, pero menos pronunciado. Entonces, podemos decir, algunos se atreven a decir que C es prácticamente totalmente independiente de la frecuencia, porque se produce una suerte de compensación entre los aumentos de capacidades efectivas y descenso de capacidades por disminuciones de la constante dieléctrica. Pero si uno lo analiza, vale hacer esta aclaración. Por eso algunos dicen, es muy notorio qué es lo que pasa con la resistencia, que en el orden, con la frecuencia aumenta, se dispara por efecto Skin, por efecto pelicular, porque la sección efectiva del conductor baja y eso hace que aumente la resistencia. Es muy notorio que las inductancias a ciertas frecuencias bajan por capacidades parásitas asociadas. Y acá es como que hay un aumento y una disminución simultánea que hace que ese aumento no sea pronunciado y podemos decir que hay una cierta constancia en los valores de capacidad. Frecuencias de resonancia, ya sabemos, omega 0, 1 sobre raíz de LC, que vale para circuitos series y circuitos paralelos, y bueno, en función de características de los materiales y del tipo de material, si son materiales con tipo cerámicos o no, presentarán ciertas características relacionadas con su electrogeometría. Potencias de disipaciones, fíjense, básicamente es el producto tensión-corriente por factores de disipación, y otra forma de calcularlo es de esta manera que está aquí, potencias de disipaciones, U cuadrado sobre XC, siendo XC 1 sobre omega CD, y por eso pasa multiplicando el omega CD. O directamente hacerlo I cuadrado por X, siendo X 1 sobre omega C, y a su vez eso multiplicado por los factores de disipación. ¿Sí? En las potencias de disipación aparece no tan solo la productoria que nosotros conocemos quizás de circuitos de electrotecnia 1, sino que también aparecen nuestros factores de disipación que tienen que ver con la tangente delta, ese ángulo complementario que veíamos en los modelos, en los diagramas fasoriales. Corrientes de carga, hay que ver qué pasa con las tensiones en funciones de las frecuencias. Fíjense en que para bajas frecuencias, normalmente el limitante que tenemos de las tensiones de rupturas. En altas frecuencias, los limitantes que tenemos son las máximas disipaciones de potencia, y eso nos permite establecer un rango útil de trabajo. Esta corriente IR se la calcula a partir de la raíz cuadrada de la relación de la máxima disipación de potencia con respecto a esta resistencia serie equivalente. Esta corriente también se la llaman algunas veces, sobre todo los electrónicos, le llaman corriente de Ripple, cuando se refieren a capacitores electrolíticos. Los capacitores electrolíticos, por ejemplo, recuerden que son los capacitores polarizados. Y muchachos, no es eso tan solo órbita, porque el hecho que sean polarizados no es tan solo órbita de la ingeniería electrónica. Nosotros queremos tener una fuente de continua para medir una resistencia, y nosotros, por ejemplo, podemos rápidamente hacer un filtro pasabajo LC, donde en el C ponemos un capacitor electrolítico, buscamos una inductancia, medimos la inductancia por los métodos que yo ya les expliqué, ponemos un capacitor polarizado, hacemos un filtro LC y podemos ver qué pasa con nuestra señal a la salida del capacitor. Y es una señal que ya está filtrando ciertas ondas, ciertos componentes armónicos, y puede tener una señal continua casi constante, y con eso, por ejemplo, hacer mediciones de resistencia. O sea que fíjense en que para medir la resistencia, por ejemplo, de un transformador, de un generador, de un motor,
A veces puedo poner una señal de alterna que la rectifico. Como la rectifico, uso un puente rectificador. Ese puente rectificador me da una onda que la fundamental tiene el doble de frecuencia, pero si tomo todas las señales es una poliarmónica tremenda que tiene cualquier cantidad de armónicos de frecuencia. Si lo hago con medio ciclo, o sea, si lo hago, en vez de poner un rectificador de onda completa, pongo de media onda, es una tremenda señal poliarmónica, no me sirve para medir resistencia. Entonces tengo que medir una inductancia, poner una inductancia, medir un capacitor electrolítico, poner un capacitor electrolítico, armar un filtro LC pasa abajo, filtrar la señal, tener una tensión continua constante y con eso ir a medir una resistencia en una máquina. Y eso muchas veces, muchachos, lo tienen que hacer en la industria y rápido. Entonces es importante los conceptos. Bueno, este en particular, los Ripple, lo hablan los electrónicos cuando se especifican frecuencias en estas bandas, 50, 60, 100, 120. Fíjense en que se lo calcula a partir de las máximas disipaciones de potencia. Rangos útiles de trabajo, ya dijimos que las tensiones deben ser menores a las máximas admisibles, porque si no podemos tener problemas podemos llegar a la destrucción de nuestro capacitor. Bueno. Y así, en función de la corriente, también podemos hacer gráficas corrientes, frecuencia, tener curvas de máximas tensiones admisibles, de máximas disipaciones de potencia, y nosotros tenemos que definir cuál o dónde está nuestra banda de variación de frecuencia para tener nuestro rango útil de trabajo. Que fíjense en que esta gráfica no es exactamente igual a esta que está acá. Entonces tenemos que saber que en baja frecuencia, acá tenemos limitaciones por tensión, en alta frecuencia limitaciones por potencia. Y lo mismo pasa aquí, cuando hacemos análisis de corrientes por los capacitores, en baja frecuencia la limitación ya es la tensión, pero tiene esta forma de variación. Todo esto está en los catálogos técnicos de los capacitores, ya catálogos técnicos comerciales. Esto ya excede un poquito, ya está relacionado también más con la parte de materiales eléctricos, y esto tiene que ver con los rangos útiles de trabajo, donde acá lo que pesa es la parte potencia y disipación. Entonces fíjense en que con todo esto que hemos visto, y considerando que tenemos capacitores planos, capacitores arrollados, fíjense en que hay una variedad muy importante de capacitores, de mica, de papel, de aluminio. Los de aluminio son los electrolíticos, los arrollados son los ejemplos de papel, por ejemplo, los de placa plana son los de mica. Tienen características distintas, por ejemplo, los planos, que es como el primer grafiquito que le hice ver en las diapositivas anteriores, poseen menos inductancia y en general son de menos capacidad por unidad de volumen que los otros. Los que están enrollados tienen una buena relación capacidad-volumen, pero la inductancia serie equivalente de ese modelo circuital equivalente a ese capacitor es alta. Y en los capacitores electrolíticos, que algunos tienen electrodos líquidos, su relación capacidad-volumen es muy alta, y por supuesto el inconveniente es que por lo general son polarizados, es decir, que no trabaja en alterna, forzosamente lo tenemos que hacer trabajar en continuo. Por eso yo recién le decía que si por ejemplo le tocas armar un filtro LC pasa abajo, el capacitor que tienen que poner es un capacitor electrolítico, pero no hay problema porque ya estoy en la parte de continua, no de alterna. Bueno, esto, chicos, es un mix de conceptos. Esto después lo pueden leer a más profundidad ustedes. Yo por cuestiones de tiempo voy un poco rápido también. Pero esto es un mix de muchas cosas que ustedes pueden ver asociadas con física, con electrotecnia 1, con materiales eléctricos. Entonces ustedes ahí están viendo la integración que tiene esta asignatura con materias paralelas y con materias que están por debajo. Con unidades de materias que están por debajo. Bueno, ¿qué nos compete a nosotros? Y es lo que quiero ver en estos 40, 50 minutos que nos quedan. Es la parte de medición de capacidades. Y así como vimos en la inductancia que hay un método industrial, que es lo que se conoce como método de Joubert, acá hay mediciones de capacidades por el método industrial. Bueno, ¿cómo se mide? Bueno, supongamos que nosotros queremos medir una cierta capacidad de un capacitor y esa capacidad sea una capacidad desconocida CX. ¿Cómo puedo hacer? Bueno,
conecto este capacitor a una fuente de alterna. ¿Qué puede ser una fuente de alterna? Un autotransformador monofásico. No tengo un autotransformador monofásico, una fase de un autotransformador trifásico. Conecto un frecuencímetro, si quiero verificar frecuencias. Si no quiero, puedo poner un multímetro digital, ponerle la perilla selectora para medir frecuencias. Conecto un amperímetro, si tengo, puede ser por ejemplo no sé, como es en alterna, puede ser por ejemplo un hierro móvil, no puedo poner un IPVM, pongo un hierro móvil. Un voltímetro puede ser un hierro móvil de buena clase, o si no, directamente este amperímetro A podría ser la lectura de una pinza amperométrica, y acá el voltímetro podría ser la lectura de un tester. Mido frecuencia, saco el tester, cambio la perilla selectora, pongo en tensión, mido tensión. Y lo cierto es que acá va a circular una corriente IC. En general, este método, con este circuito de trabajo, pensando en una fuente alterna sinusoidal, es apropiado para ensayos de explotación, muy de campo. Un poco grosero. Cuando digo grosero no significa que sea malo, simplemente que es de explotación. ¿Qué capacidades puedo llegar a medir? Capacidades moderadas, capacidades grandes, y con errores que pueden ser más o menos 3%, incluso a veces pueden tener una tolerancia un poco mayor en esa banda, capaz que les puede dar un poco más grande. Es decir, le puede dar errores quizás por encima de un 3%. Como mínimo, ¿qué es lo que dice la teoría o la literatura de lo que se puede llegar a medir? Más o menos 10 a la 3 microfaradios. Pero, porque ustedes saben que el faradio es una medida de capacidad bastante grande, tienen que tener un capacitor muy importante para tener lectura en faradio. Normalmente cuando se miden capacidades, todos los capacitores vienen en su múltiplo, milifaradio y en particular microfaradio. Entonces esto, según este método de explotación, según la literatura, podemos llegar a medir hasta medianamente bien, con valores medianamente en esa banda o cercano a esa banda, hasta 10 a la menos 3 micro. Hasta aquí parece bastante sencillo, porque nuestros cálculos, básicamente sacaremos una reactancia asociada a esta capacidad CX, que la obtenemos, sabemos que no depende de esto, pero la podemos determinar mediante la relación tensión-corriente, que sería lectura de voltímetro sobre lectura de amperímetro, y esas relaciones de lecturas es 1 sobre omega CX. Entonces básicamente aquí nos queda facilísimo. Despejamos omega CX, acá hago un paso intermedio, ustedes lo pueden obviar si quieren, porque es demasiado obvio. Y el CX me queda la corriente que circula por el capacitor sobre omega, sobre tensión, por omega, donde omega lo ponemos como 2pi por F. Y si quiero hacer un arreglo, en vez de medir en faradio, medir en su múltiplo, bueno, juego con este 10 a la 6. Bueno, hasta ahí, simplemente ¿qué hice? Medí corriente y de carga IC, que la medí mediante este amperímetro. Medí tensión en este voltímetro. Medí frecuencia, que pueden o no medirlo, porque la frecuencia ya dijimos que la frecuencia varía, tiene una banda de variación muy acotada, 49,8, 50,2, que tiene que ver con la frecuencia de la red. Y ahí la red tiene una serie de máquinas conectadas en el sistema, es una red de mucha inercia. Eso, la frecuencia no cambia normalmente. Los escalones son los saltos de frecuencia son muy bajitos. Normalmente la frecuencia es estable. Por eso en red de distribución problemas de frecuencia no hay prácticamente. Porque incluso hay máquinas, hay generadores, ya lo van a ver estudiar en los últimos años, que se encargan justamente de mantener la frecuencia en el sistema, de llevar la frecuencia a nivel nacional. Entonces la frecuencia no cambia, es bastante estable. Podrían no medirla, podrían asumir que es 50 y no cometen demasiado error. Entonces normalmente ¿qué hacen? Miden corriente, miden tensión, aplican esta expresión y sacan sec, y hacen la corrección para obtener los microfaradios que necesiten. Que le digo que para hacer un cálculo así extremadamente rápido y tener una idea, se lo puedo hacer. Tengo un tester, tengo una pinza amperométrica, listo, ya puedo sacar la capacidad de un capacitor, o esto que está acá como capacitor, simbolizado como capacitor, puede ser un banco de capacitores.
combinaciones de capacitores en serie y en paralelo. Recuerden que los capacitores, si son combinaciones, es inverso a las inductancias. Las inductancias se trabajan electrotécnicamente de la misma manera que la resistencia. En serie se suman, en derivación se saca un paralelo equivalente que es más bajo que el menor valor presente en el paralelo. En cambio, las capacidades al revés, en paralelo se suman, en serie es como si bajasen a un valor menor que el menor, porque la forma de operarlo electrotécnicamente es igual que en serie, es igual que una inductancia, un grupo de inductancia, un grupo de resistencia en paralelo. O sea que no necesariamente a ustedes les puede tocar medir un capacitor. Les puede decir directamente, midan el valor de un banco. Bueno, hacen este circuito, hacen las mediciones y rápidamente lo sacan. ¿Qué pasa? Pero en realidad hay un problema acá. Porque toda la teoría que estábamos viendo anteriormente, hemos visto que hay factores de disipación, que ese factor de disipación es la tangente delta, que es un ángulo complementario. Hemos visto que ese factor de disipación es inverso a lo que sería un factor de calidad de un capacitor, que un capacitor no es un capacitor solo, sino que en realidad tiene una resistencia paralelo asociada, que es una resistencia de pérdida, que esa resistencia de pérdida con el capacitor en paralelo lo podemos modelar en su equivalente, poniendo esos dos elementos en serie y no en paralelo, que en función de ese R de resistencia de pérdida equivalente serie, el ángulo delta se me hace más grande o más chico. Por supuesto, simultáneamente phi también varía conforme varía delta. Eso hace que tenga más pérdidas, menos pérdidas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿tendré que hacer algún tipo de medición que contemple esas pérdidas asociadas al capacitor? Sí, lo puedo hacer para hacer mediciones más exactas con errores asociados menos importantes. Entonces, esta medición así tan rápida y grosera carece de exactitud. Entonces, ¿por qué? Porque no se está teniendo en cuenta esa resistencia o esa resistividad efectiva del condensador que tiene que ver con las pérdidas que recién estábamos viendo. ¿Cuál es el problema que nosotros teníamos? Abro paréntesis. ¿Cuál es el problema que teníamos en la presencialidad antes? Cuando, bueno, por razones que no vienen al caso, la teoría no se daba y a mí me tocaba dar la práctica. Yo tenía que darle la práctica a usted y decir, bueno, hasta aquí el chico entendía, y ahora cuando le decía, bueno, mire, pero tenemos que medir a este capacitor la resistencia efectiva de pérdida, que tiene que ver con los modelos circuitales, con los factores de disipación, con todas las especificaciones de capacitores, y el muchacho no sabe de qué le estás hablando, porque no saben cuántos tipos de capacitores existen, no saben medianamente de qué están constituidos, cómo están constituidos, cuáles son los diagramas fasoriales asociados, los modelos circuitales asociados, etcétera, etcétera. Entonces era un problema. Se tenían que hacer una especie de acto de fe, donde en 20, 30 minutos le tenía que decir, mire, hay una resistencia que está relacionada con las pérdidas. Y alguno que algo había visto en física, te decían, sí, pero usted en los cálculos, que ya lo van a ver, hace consideraciones como si estuviese en serie, pero las resistencias y pérdidas están en paralelo. Y sí, están en paralelo, pero resulta que esos paralelos vos lo podés transformar en un modelo serie. Y que no dista eso de lo que ustedes ya vieron en el circuito 1, o en Electrotecnia 1, donde ustedes hacían un RL serie o un RC serie y tenía un equivalente RL paralelo. Un RL serie tenía un RL paralelo y un RC serie también tenía un RC paralelo. Entonces lo que está en paralelo tiene un equivalente serie, lo que está en serie tiene un equivalente paralelo. Y eso hacían ustedes, o supongo que lo hicieron, un trabajo a partir de valores complejos, fasoriales, sobre todo si trabajan con la parte de impedancia y admitancia, son valores complejos no fasoriales. Entonces ustedes demostraban la equivalencia, que es la equivalencia que, en términos algebraicos, sin poner valores, es la que recién indiqué, recién demostré, donde hacemos esa equivalencia serie paralelo. Bueno,
esa resistencia de pérdida, de alguna manera la tenemos que medir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya obviemos el frecuencímetro porque ya dijimos que la frecuencia prácticamente se mantiene. Ponemos un amperímetro, ponemos un voltímetro, y ahora tenemos que poner un batímetro, donde este batímetro tendrá una bobina de corriente y tendrá una bobina de tensión. Entonces, tendremos que medir pérdidas efectivas en la resistencia de pérdida. Y esas pérdidas efectivas tendrán que ver, que son vatios de potencia, tendrán que ver con esas disipaciones de potencia de una resistencia efectiva que está en el capacitor, que yo no la veo, no es que tenga una resistencia en serie el capacitor, eso yo no lo veo, yo veo un capacitor, un cilindro con 2 bornes, pero el modelo equivalente de ese capacitor es, por ejemplo, un circuito RC serie. Despreciemos el hecho de que también tienes inductancias parásitas que a cierta frecuencia también se vuelven visibles. Trabajemos en frecuencias industriales, quizás lejos de posibles resonancias. Vemos que es un RC y que hay resistencia de pérdida en el modelo equivalente a ese capacitor o a ese banco de capacitores X, en el cual se disipa potencia. Esa potencia es I cuadrado por R efectivo. Podemos despejar ese R efectivo. También es válido que la tensión es I por Z, porque ya no podemos hablar de un C que tiene un X, sino de un Z, porque este C tiene un modelo equivalente que un RC, entonces ya tenemos que hablar de una impedancia Z. Despejamos tensión, reemplazamos Z por lo que sería un RC serie, y acá donde venía el problema de los estudiantes casi todos los años. Pero escúcheme, usted está tomando un circuito RC serie, pero las pérdidas son en paralelo. Sí, son en paralelo, pero estoy haciendo el equivalente de ese paralelo. Es decir, lo que estoy haciendo, es esto que está acá. Estoy pasando de un modelo paralelo a un modelo serie. Entonces, si uno con ese criterio sigue operando, sigue trabajando, la corriente la pasa dividiendo, esto está hecho con demasiado detalle, paso a paso, después la raíz se eleva cuadrado en ambos lados el signo igual, se va el signo de la radicación, esto me queda al cuadrado, sigo operando matemáticamente, paso la resistencia efectiva, ahora despejo el omega CX cuadrado, despejo el CX, saco esto, opero, finalmente me queda un CX igual a 1 sobre omega, corriente sobre la raíz de tensión cuadrado menos esta potencia que tengo acá, que es la potencia en el R efectivo. Y al omega lo pongo como 2pi por F. Entonces, fíjense en que ahora para medir de manera más exacta, con menos errores asociados, un valor de capacitancia asociada a un capacitor, lo puedo hacer a partir de esta expresión que está aquí. ¿Cuál es el aconsejamiento que hay? Emplear instrumentos electrostáticos, que es uno de los tipos de instrumentos que ya hoy en día, digamos que son dentro de lo que más se utilizan, dentro de los analógicos, son un poco menos usados, pero existen. O si no, bueno, desconectar a la hora de hacer las lecturas de corrientes, desconectar voltímetros, porque dependiendo de los valores de capacidad, las reactancias capacitivas pueden ser muy importantes, las corrientes, como la resistencia capacitiva en términos óhmicos son muy importantes, un voltímetro tiene una resistencia interna idealmente infinita, pero realmente muy grande, del orden de los kiloohmios, entonces pueden haber derivaciones de corrientes más grandes o más pequeñas, lo cual puede hacer que me dé errores de lecturas y lo que yo determine después sea cualquier cosa. Entonces, primero aconsejan sacar tensión, es decir, si estoy midiendo con las puntas de un tester, levanto las puntas, pongo la pinza amperométrica, mido corriente, pongo un amperímetro, mido corriente, después conecto tensión, saco el amperímetro o saco la pinza, mido tensión, o sea, hacerlo en forma secuencial. Y saco un valor de CX. Esto normalmente se lo hizo en el laboratorio con un banco de capacitores BIM, parecido al banco de inductancia que ustedes vieron. El banco de capacitor BIM, a diferencia del banco de inductancia, está un poco mejor que el banco de inductancia. El banco de inductancia está dando serios problemas. El de capacitor todavía es como que medianamente funciona. Y con eso podemos medir valores de capacidad C, considerando
disipaciones de potencia, una resistencia efectiva que previamente se tiene que calcular. O sea, ¿qué hacíamos en el laboratorio? Medíamos la potencia, la aguja del batímetro deflectaba, que era la potencia que se medía en la resistencia R efectivo de este capacitor, que no la veo, pero que en el modelo equivalente de ese capacitor, ahí sí yo la puedo visualizar, y el I cuadrado R en esa resistencia sería la disipación de potencia, que es la lectura que me está dando el instrumento. Entonces, a partir de la lectura del instrumento y de la lectura de corriente, yo puedo determinar cuánto vale el R efectivo. Sabiendo el R efectivo, lectura de tensión, lecturas de corriente y lecturas de frecuencia, o asumiendo que la frecuencia ya la conocemos y no cambia, saco el CX. Y entre este CX que yo mida de este capacitor o de este banco, comparativamente con el CX que determine con esta expresión, utilizando este circuito, hay alguna diferencia. Dependiendo de los valores de capacidad y de las pérdidas asociadas que tenga este capacitor, pueden haber valores o del tipo de capacitor o del estado del capacitor, en fin, de cuáles sean sus pérdidas asociadas. Puede que haya algunas diferencias en los faradios o en los microfaradios que yo esté determinando. Y de hecho, cuando hacíamos pruebas en el laboratorio, realmente sí había algunos tipos de diferencia en cuanto a sus valores. ¿Me entienden hasta acá? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Jóvenes? Por mi parte, ninguna, profe. No, profe. Bueno. Así como vimos que se puede medir inductancias utilizando un puente, que es el tema que sigue, que vamos a estudiar más adelante, que son la parte puentes. Así como se mide inductancias con puentes, perdón, sí, digo bien, se mide inductancias con puentes, resistencias con puentes. Cuando es en continua, se mide con puentes de corriente continua, que para los que llegaron tarde, hice una aclaración, un agregado en la parte de medición de resistencias, estaba acá, ¿sí? Donde acá se explicó, estas son las curvas que se obtienen en el laboratorio siendo métodos de conexiones cortas y métodos de conexiones largas. Bueno, fíjense en que utilizamos un puente para mediciones de resistencia, y este puente que está acá con una serie de mariposas plásticas, donde uno puede ir moviendo esta resistencia y logrando, mediante esta perilla que está acá, viendo en el galvanómetro si este es un galvanómetro, viendo si la aguja queda en cero. Cuando queda en cero, el puente está en equilibrio, significa que no hay diferencia potencial entre dos puntos, está conectado el instrumento al galvanómetro. Entonces, con este puente, que es un puente Winston-Thompson, se puede hacer mediciones, pero este puente, por ejemplo, trabaja con fuentes de continuo constante, es decir, necesito una batería, una fuente de continua regulada, o bien una fuente continua regulable. En particular, esta fuente les comenté que lo hicieron exalumnos que pasaron por la cátedra, que la donaron al laboratorio de máquina, que les costó sus pesos en su momento diseñar la fuente. Algunos de ellos habían venido a hacer algunas consultas porque tenían algunos problemas con el circuito que no le daba bien. Bueno, hicieron el circuito electrónico, lo diseñaron, lo probaron en un protoboard, después lo pasaron a una plaqueta, bueno, hicieron todas las soldaduras, pusieron los disipadores, etcétera, etcétera. Bueno, construyeron esta pequeña fuente, y una fuente regulable, una fuente del tipo simétrica, no es asimétrica, tengo tensiones positivas y negativas. Y bueno, uno utiliza la parte positiva de las tensiones, y es regulable porque varía de 0, creo que este era 24 voltios, lo habían hecho los chicos. Entonces este puente con 5 o 6 voltios ya tenemos lectura, ya funciona, ya tenemos deflexiones de la aguja del galvanómetro, etcétera, etcétera. Entonces uno podía, y la tensión que tenemos, si uno la ve en el osciloscopio, le señala un señal continuo bastante constante, entonces uno puede hacer pruebas. Esos puentes
también hay, no esto que les acabo de ver, esos son de continuo, también hay puentes de alterna. Le adelanto, lo vamos a ver la clase que viene. Hay puentes de alternas para medir capacidades, para medir inductancias, en función de cómo sean los factores de disipación, en el caso de los capacitores, los factores de calidad, en el caso de la bobina, bobinas de buena calidad o de mala calidad, si usa un puente, otro. Y por supuesto vamos a hacer un estudio, un análisis general de puentes antes de entrar a los puentes en detalle. Pero les adelanto que existen puentes para hacer mediciones y que a veces en vez de poner galvanómetros se pueden poner osciloscopios, donde el osciloscopio es un instrumento que me visualiza, recuerden, tensiones o caídas de tensiones, no visualizo corrientes. Y entonces acá, bueno, fíjense, yo puedo medir capacidad. La capacidad que yo quiero medir es la capacidad de esta CX que está acá, CX entre los bornes BD. Tengo un capacitor C1 conocido con esta flechita indicando que es un valor C1 que yo puedo ajustar y valores conocidos del puente R1 y R2 que conforman los otros brazos del puente. Entonces yo pongo la capacidad CX, acá en el osciloscopio automáticamente veré que este trazo horizontal ya no coincide con el eje de simetría horizontal de la pantalla grillada, sino que se desplaza. Entonces yo modificaré los ajustes C1 hasta que esta diferencia de potencial que yo estoy midiendo vuelva a cero. O sea que el trazo horizontal pase con el eje de simetría horizontal. Con esa diferencia, cuando eso lo consigo que vuelva a cero, significa que ya no estoy midiendo la diferencia de potencial CD, y si la diferencia de potencial CD es cero, significa que el potencial C es igual al potencial D. Y entre los bornes AB conecto una fuente alterna de tensión. Bueno, si hago eso y el puente está en equilibrio, el producto de las impedancias cruzadas son iguales entre sí. Esa es una de las condiciones que se cumplen en un puente en alterna. Vamos a ver más adelante que en realidad son dos. Cumpliendo las condiciones, puedo despejar la reactancia XC, conociendo el valor de frecuencia de la fuente. Si es la red 50 ciclos, yo puedo despejar los valores CX de capacidad y decir, vale tanto faradios o tanto microfaradios o tanto milifaradios. ¿Sí? Ustedes me podrían llegar a preguntar, bueno, ¿qué pasa si, que alguien una vez me preguntó, por eso lo aclaro, qué pasa si yo le pongo un le pongo un osciloscopio acá entre el borne CD y también le pongo el galvanómetro ese que usted hizo ver? Bueno, si yo le pongo el galvanómetro, cuando acá yo vea cero, significa que entre estos dos puntos la diferencia potencial es cero, y como entre estos dos puntos la diferencia potencial es cero, significa que el potencial C igual al potencial D. Si yo pongo acá un galvanómetro, entre las dos puntas del entre los dos puntos, los dos bornes del galvanómetro, no tengo tensión. O sea, tengo dos potenciales iguales, la diferencia potencial es cero. Por lo tanto, no hay circulación de corriente por el galvanómetro. Por eso el galvanómetro marca cero. O sea que indistinto poner un instrumento de mucha sensibilidad, como ser un galvanómetro que no se utiliza para medir, pero sí por lo sensible que es decir, que tenemos ante pequeñas variaciones de corriente que circulen por él, deflexiones bastante pronunciadas de la aguja sobre la escala, poder ver si hay algún tipo de equilibrio o desequilibrio. Normalmente para equilibrios de puente se utilizan mucho los galvanómetros, no en sí para hacer mediciones, pero indistintamente puedo poner un galvanómetro o puedo poner un osciloscopio. O exageradamente puedo poner las dos cosas, no importa. Lo cierto es que podemos hacer eso. Conclusión, podemos medir valores CX de capacidad. Bueno, ya sabemos ahora rápidamente qué son los capacitores, de qué dependen, cómo se almacena energía, reactancia capacitiva asociada, qué es un factor de disipación, qué es un factor de pérdida, qué pasa con el factor de potencia, los modelos circuitales asociados a un capacitor, ante ciertas frecuencias donde se aparecen inductancias incluso parásitas, así como en las bobinas aparecían capacidades parásitas, en los capacitores aparecen inductancias parásitas, que eso me puede llevar a fenómenos de resonancia con disminuciones de impedancias, disparos de tensiones o amplificación de tensión en cada uno de esos elementos constitutivos que me pueden hacer que si esos elementos pasivos están en un circuito eléctrico o en un circuito eléctrico electrónico,
y si en particular encima tiene trabajos en bandas de frecuencia amplias, bueno, aparecen fenómenos, efectos asociados que hacen que el componente funcione mal y todo el circuito funcione mal. Entonces tengo que hacer unas muy buenas especificaciones del componente y también tengo que aprender a hacer buenas mediciones. Y en particular nosotros que estamos en el campo de potencia a frecuencias bajas industriales, que normalmente es nuestro campo de acción, lo cual, como le dije, no significa que no podamos trabajar en alta frecuencia. De hecho, los eléctricos trabajan o tienen que hacer algunas cuestiones en alta frecuencia. Bueno, tengan esos problemas. Bueno, así medimos los capacitores, métodos industriales o métodos quizás ya un poco más elaborados, más de un laboratorio que de campo. Quizás esto es más de campo, esto es más de campo. Y las otras, por supuesto, así como en resistencia se puede poner un puente como algo más directo. Ya los instrumentos hoy en día miden resistencias, miden inductancias y también los instrumentos miden capacidad. Es, por ejemplo, común encontrar un multímetro, un tester que mide resistencia y mide capacidad. Incluso más, hay instrumentos bastante chiquititos que miden electrónicos, y no de ahora, ya estamos hablando de tecnología del año 2000, pequeños puentes que miden resistencia, inductancia y capacidad en ciertos límites y con ciertos errores dentro de la banda de esos límites, ¿no? Entonces podemos tener algunos disparos de errores. Bueno, todos esos temas, chicos, tienen que saberlo, tienen que manejarlos. Es importante que lo sepan, porque quizás un poquito menos frecuente sea que tengan que medir un capacitor, pero medir bobinas, todas las máquinas tienen bobinas. Y en ingeniería eléctrica también, qué sé yo, poner reactores sintonizados, desintonizados, justamente para evitar fenómenos de resonancia, banco de capacitores inteligentes, hacer análisis en alta frecuencia. Hoy en día compensar capacitores es un problema, perdón, compensar instalaciones es un problema con los bancos de capacitores, porque con la polución armónica presente, sobre todo en redes de es lo que se conoce del transformador de distribución del lado de 0400 hacia aquí, que se conoce como distribución secundaria. Por encima de 13 ya es lo que sería distribución primaria. En distribución secundaria ustedes tienen cualquier cantidad de polución armónica. Que eso no le molesta tan solo al sector en el cual ustedes estén trabajando, de la nave, de la empresa, del taller, dependiendo si las cargas las aglutinan en comerciales, residenciales o industriales, sino que también esa polución migra hacia las redes. Realmente con los sistemas nuevos de iluminación, con los sistemas de self-starter, que son los sistemas de arrancadores suaves de los motores, con los sistemas de variador de velocidad en el campo industrial, más las iluminaciones todas con LED, que la base es una plaqueta electrónica que tiene un mix de componentes pasivos, resistencias, bobina y capacitores, mezclados con componente electrónico que tienen curva lineal y que me da esa combinación, un sistema lineal. La corriente es total y absolutamente deformada, distorsionada. Los bancos son caros. Hacer bancos, filtros LC para sintonizar los bancos y eliminar ciertas frecuencias, por lo menos las más importantes, que pueda aparecer en un espectro de armónica de algún analizador, es caro, muy caro. Normalmente las empresas no lo hacen, no lo ponen. Entonces las redes que nosotros tenemos de distribución, la onda de tensión está distorsionada hoy en día, la onda de corriente no. Los sistemas no son balanceados, ni de tensión ni de corriente, son desbalanceados. Los desbalances producen serios problemas también desde el punto de vista industrial. Tenemos una red de baja que es un desastre, en tensión y en corriente, pero sobre todo en corriente. Y eso trae una serie de inconvenientes que las normas ya, no tan solo a nivel nacional, sino a nivel de las normas, porque las nacionales es un compendio de las internacionales las toman, ya están estudiado todo eso. Y después, bueno, como no hay filtros, se le ponen a los mismos transformadores de distribución, actúan como filtros naturales,
manteniendo ahí dando vueltas las componentes homopolares, es decir, las componentes de secuencia homopolares que ustedes estarán viendo en Electrotecnia 2, que son fundamentalmente, si relacionándolo con los armónicos, las homopolares tienen armónicos pares e impares múltiplos de 3, entonces, me quedan señales armónicas. Eso me limita también el índice de carga en cuanto a la operatividad de los transformadores. Eso hace que hoy en las máquinas trabajen con índice de carga 0,8. O sea, lo que antes para nosotros era el C igual a 1, cuando era todo bastante lindo y seno, y digo para nosotros, nuestros predecesores, porque yo ya vengo de la época también de los poliarmónicos. Hoy en día un capacitor lo tenés, o un transformador lo tenés para C igual a 0,8, te comporta como un C igual a 1. Es realmente un problemón. Entonces, todas esas cosas ustedes, chicos, las tienen que estar viendo, procesando, entendiendo, midiendo. Hoy la medición es muy importante. Medir hoy en día es muy importante. Realmente técnicas de medición, conocer las técnicas de medición, saber medir, conocer los instrumentos de vanguardia, lo que van al frente, de lo que están de moda, que cada vez ya, incluso algunos ya ni tan siquiera son digitales, ya no tienen esa pantalla de cristal líquido como venían antes, o esos displays que tenían antes, ya directamente vienen todo táctil incluso. Cuestan fortuna algunos instrumentos, pero que quizás ustedes no lo puedan comprar nunca, pero las empresas a las cuales sí presten servicio, sí lo pueden comprar, y muchas veces lo van a tener que comprar por opinión de ustedes, que algún superior le tenga que decir, mire, hace falta comprar tales y tal equipo para poder hacer mediciones, y a partir de las mediciones hacer algunos cálculos y saber si me hace falta hacer compensaciones o cosas por el estilo. Entonces, hoy, muchachos, la medición es muy, muy importante para todo, ¿no? Y eso le permite trabajar en proyectos, trabajar en mejoras para las plantas donde están, en fin. Además, no deja de ser un desafío desde lo técnico y desde lo intelectual. Y por otro lado, si tienen ustedes la capacidad o la suerte de manejar equipos que no lo puedan comprar ustedes, pero que sí lo puedan comprar las empresas, que hoy en día encima esos equipos están dolarizados, no van a dejar pasar ustedes oportunidad de manejar esos equipos y hacer pruebas, sacar conclusiones. ¿Por qué no escribir algunos papers en relación a las mediciones que puedan hacer? Es decir, digamos que lo que se puede hacer desde el punto de vista técnico, si se apasionan un poco por lo que hacen, por la ingeniería eléctrica, más aún si se trabajan en el área de mantenimiento, pueden hacer muchísimas cosas. Quizá todo esto, si a usted le toca el día de mañana trabajar en la parte de ingeniería de operación, que son lo que operan los sistemas, lo que operan la máquina, lo que manejan las máquinas, necesitan más conceptos desde el punto de vista de sistemas eléctricos de potencia, estudios más superficiales, lo cual no quiere decir que sea fácil, pero quizás este tipo de estudios no les sirva. Pero si trabajan en mantenimiento, es probable que tengan que hacer una serie de estudios. Y a veces hasta se le escape algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, medición de resistencia, yo he visto muchos medir con un puente rectificador. Y cuando después quieren hacer algunos tipos de análisis o entender algunos fenómenos a partir de las mediciones que han hecho, no le coincide lo que la teoría con la práctica, porque dicen, pero escuchad, me sale cualquier cosa. Y sí, es ilógico, porque qué sé yo, has determinado algunos parámetros de la máquina a partir de mediciones que es totalmente incorrecto. Ustedes una resistencia eléctrica no la pueden medir con un puente, porque ustedes no están midiendo una señal continua constante, están midiendo con una señal poliarmónica. Les da cualquier cosa. Entonces son detalles, chicos, que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer las mediciones. Bueno, la semana que viene, Dios mediante, continuamos con ya mediciones de manera directa de estos componentes, resistencias, bobinas y capacitores, ya no industriales, quizás con métodos indirectos, tensiones corriente, midiendo tensión, midiendo corriente y haciendo determinaciones, sino que ya hacemos mediciones directas con puente de continua para hacer resistencia, que trabajan con
una fuente continua constante, puentes de alternas con ciertas configuraciones muy particulares para hacer mediciones de inductancias, dependiendo de los factores de calidad de la bobina asociado, y mediciones de capacidad. ¿Sí? Que a veces esos puentes son las bases de algunos equipos electrónicos con los cuales se trabaja en el campo. Entonces, por lo menos ustedes el día de mañana, cuando le digan un puente Winston, un puente doble Kelvin, cuando le digan un puente High, un puente Major, un puente Sharing, un puente de Bien, tienen que tener idea para qué sirve. Por lo menos tener que estar ubicado. Aunque quizás ya se olviden por lo menos la configuración del puente, pero eso está en los libros. Lo que no se tienen que olvidar es el concepto. Bueno, chicos, si no hay más consultas, desocupados. Si no, los escucho. No, por ahora, cero duda, digamos. Bueno. Seguro que más adelante sí, pero por ahora no. Bueno. Desocupados, jóvenes. Perfecto, profesor, nos estamos viendo. Que estén bien. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Chao, chao.